comunicación entonces ya. Bueno, vamos a saludar entonces a Vicky, que es partera y además acompaña con un montón de otras cosas que le vamos a preguntar después a quienes deciden transitar un embarazo y llegar hasta el final en el parto. Así que la saludamos. Victoria Salami, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, Nancy, también por ahí. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, le decíamos a la gente que el parto respetado viene detrás de una ley, digamos, ¿no? Se estuvo mencionando mucho durante la primera semana de junio, es la semana del parto respetado, y viene detrás de una ley con toda la pompa que eso significa. Y a mí me da la sensación, y lo charlábamos hoy también, de que en realidad hay una gran falta de información de lo que es el parto respetado. Así que, ¿podrías darnos una definición no tan formal como la de la ley? Bueno, a ver, una definición corta y concreta. Yo creo que una buena definición sería un parto donde la mujer pueda ser respetada en su autonomía, pueda ser respetada como un ser humano que tiene derecho a atravesar este proceso, que es un proceso de salud y no de enfermedad, que es un proceso sexual, que es un proceso fisiológico, y que es un proceso, como proceso fisiológico, muy delicado, que depende de justamente cuestiones muy íntimas, ¿no? Como es la sexualidad. Entonces debería poder tener ese respeto de lo que para cada persona puede ser necesario en ese momento, ¿no? En la intimidad, para poder abrirse para dar a luz a otro ser. Siento que un punto importante de lo que es el parto respetado también es el derecho a la información. Si bien habemos un montón de personas en todo el mundo trabajando hace muchos años por compartir no solo el concepto de parto respetado, sino las leyes que se van promoviendo. Argentina es uno de los países pioneros en cuanto a leyes en esta cuestión. Aún así sigue siendo difícil de cumplir estas leyes, ¿no? Y es muy importante para mí destacar que, digamos, las mujeres, las personas con capacidad gestante, no necesitan conocer de las leyes para poder tener este derecho a ser respetadas. Aún si una persona no conoce la ley, sigue teniendo derecho a ser respetada, ¿no? Y otro punto importante por ahí para aclarar es que cuando militamos todos estos temas no hablamos solamente del parto en sí, sino de todos los procesos que van desde la gestación, el parto, el posparto, la lactancia, y también los procesos sexuales no reproductivos, ¿no? O sea, aparte de las cosas que se tratan de visibilizar con todo este movimiento, es la violencia obstétrica, y la violencia obstétrica también es vivida por mujeres en otros procesos sexuales no reproductivos también. Y bueno, justamente son ámbitos muy tabú que la sociedad necesita empezar a visibilizar y a generar nuevas formas de vincularnos, ¿no? Con la atención de la salud. Victoria, para continuar con el tema, ¿te parece escuchar unas palabras de un jugador? No sé si pudiste ver en las redes de lo que pasó ayer por la tarde al finalizar el partido. Te comento que un jugador de San Lorenzo, Jalil Elías, lo dijo al aire cuando justo le hacían una nota donde él decía que pospuso la fecha del parto de su mujer para pasarlo para el día de hoy. La esposa de él tenía que dar a luz el lunes, pero como él jugaba el martes, le dijeron a la mujer junto con el obstetra que lo pasen para el miércoles.
No sé si viste ese... Algo vi, sí, si pudiste ver. Bueno, más adelante te vamos a pasar bien el audio de cómo fue, cómo lo dijo tan natural este jugador, y ahí al aire quedó visto uno de los derechos vulnerados que tiene que ver con el parto respetado, con el respetar el tiempo a una embarazada. Sí, tremendo. Lo vi un par de veces hoy circulando por las redes. Bueno, ¿lo escuchamos primero o te respondo primero? Ahí, para que tal el produccionismo armándolo. Con respecto a eso, me imagino quiero imaginar, perdón, voy a toser, que muchas veces, y creo yo que es lo más común cuando se dispone que va a haber una cesárea, lo que se llama comúnmente como una cesárea programada, que se define de común acuerdo cuál sería la fecha más razonable para llevar adelante esa cesárea. Digamos, a vos que te toca acompañar, a veces me imagino algún embarazo que termina en una cesárea programada, ¿cómo se llega a la definición de esa fecha? ¿O cómo debería llegarse? Es un tema bastante delicado porque la cesárea es una intervención que es muy importante que exista y que es muy importante que pueda ser usada en los casos en los que realmente es necesaria. Más la realidad, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, lamentablemente, es que hoy en día se está abusando mucho, ¿no? de la cesárea. Entonces se está accediendo a la cesárea electiva, a la cesárea por un montón de razones que no son justificadas médicamente, y es una cirugía mayor que tiene más riesgos de hecho que un parto vaginal natural y fisiológico para una mujer y para el bebé. Entonces no se debería tomar tan livianamente, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de las fechas, en general se calcula la fecha probable de parto de una mujer si se sabe que su menstruación tenía un periodo regular, digamos, hay formas de calcular la fecha probable de parto que se estima en 40 semanas, más menos 2, quiere decir que un bebé está a término entre la semana 38 y la 42. Más muchas veces las cesáreas se programan para semana 38, o sea, cuando se programan así, electivamente se suelen programar así, tal cual como en este ejemplo de lo que este jugador pudo decir con tanta liviandad, porque lamentablemente hoy en día en la sociedad esto está muy naturalizado. Ahora sí, si querés vamos a compartir, si querés vamos a compartir el audio para ver cómo lo dijo tan natural este jugador y el ida y vuelta que también tenía con el periodista con este tema de posponer el parto de su esposa. Sí, como decís vos, bueno, ayer teníamos una consulta ahí con mi señora, iba a ser un parto natural, le iban a hacer goteo y bueno, quedamos ahí con los tetras, tuvimos un rato largo charlando para pasarlo para mañana a la mañana, así que bueno, la verdad que bueno, valió la pena porque pude convertir un gol y bueno, tratar de ayudar al equipo, que bueno, creo que fue importante. Bueno, Germán, ahí los escucha Jalil. Che, Jalil, por vos todo bárbaro, pero la que lo lleva es tu mujer. Pobrecita, está cargando ahí con la criatura, aguantando los trapos porque el señor jugaba su partido. Bueno, menos mal que metiste un gol, Jalil, y lo dedicaste. Sí, menos mal, y con dedicación. Bueno, ahora salgo volando para mi casa, no sea cosa que bueno, lo tenga ahora a la tarde y tengamos que salir con todas las cosas. Con qué liviandad, ¿no? Todo. Encima parto natural. Parto natural. Bueno, eso es una buena pregunta. A ver, un parto natural que se da por goteo, que en realidad tiene que ver con que te apliquen una medicación en un suero que genera las contracciones de parto. ¿Eso también se llama parto natural? Claro, sí, eso me pareció como una de las primeras cosas para aclarar, ¿no? Que también, o sea, esto, ¿por qué escuchamos estas cosas en los medios? Porque hay mucha falta de información, entonces Exacto. Realmente me parece muy importante esta invitación y que desde los medios se puedan abordar estos temas, porque como sociedad necesitamos estar mucho más informados sobre estos temas, realmente es
muy importante, que no solo las mujeres que van a parir sepan o se vayan a informar en el momento en el que están yendo a parir, ¿no? Exacto. Si estamos hablando de goteo, ya no estamos hablando de un parto natural. Podemos estar hablando de un parto vaginal, pero estamos partiendo de que si iba a recibir un goteo, ella estaba por recibir una inducción de su parto, ¿no? Entonces tampoco era que su parto estaba arrancando de manera natural. En todo caso, iban a intentar que tenga un final de parto vaginal, ¿no? Ahora, el goteo es una forma de inducción que se utiliza en la medicina convencional, que muchas veces termina en cesáreas innecesarias por iatrogenia, ¿no? La iatrogenia es un daño hecho por un intento de ayuda desde la medicina. Entonces, de esto no se habla, ¿no? Generalmente, claro, ¿no? Que el goteo de oxitocina muchas veces, realmente muchas veces, termina con bebés con sufrimiento fetal, o termina generando contracciones tan dolorosas en las mujeres, tan distintas a las contracciones que su cuerpo fisiológicamente generaría, que las mujeres terminan no soportando y terminan agotadas pidiendo por favor una cesárea, claro, ¿no? Entonces, primer punto para aclarar, que si estamos hablando de goteo no estamos hablando de un parto natural, estamos hablando de una inducción. Habría que ver por qué iba a ser la inducción también, ¿no? Si había una razón médica para la inducción o no. Y por otro lado, también aclararía que me parece importante no enjuiciar a la persona del jugador o a la persona de su mujer, que ahí dicen en la entrevista que estuvo de acuerdo y dio el ok, sino observar como sociedad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que falta hacer? Entonces, justamente esto, informarnos, aprender. Vicky, y quería preguntarte, con respecto a la información, esto que vos acentúas tanto, yo le decía a Nancy, bueno, en el momento en que vas a parir, si tenés la suerte de que tu parto se desencadene solo, sí, de forma natural, uno no tiene muchas posibilidades de tomar decisiones en ese momento, o quizás no es el mejor momento para tomar decisiones. Y uno muchas veces se encuentra porque te encontrás o en la salud pública o tenés una obra social o una prepaga, con un montón de reglas, entre comillas, que tienen que ver con la forma en que ellos tienen de trabajar y llevar adelante estos nacimientos. ¿Cómo podemos nosotras hacer valer nuestros derechos y decir qué es lo que nosotros queremos? Porque también, inclusive lo llevo desde el inicio del embarazo, muchas veces las mujeres, bueno, vamos a una obstetra y quizás no nos cae del todo en gracia, pero bueno, es seguimos con es el que me toca, es el de la obra social, es el de mi pueblo, es el de mi barrio. Esto, ¿no? De informar de que uno puede cambiar de obstetra todas las veces que quiera, pero además toda la información y todas las decisiones que se puedan tomar con anticipación son mejores, independientemente de cuáles son estas políticas o estas formas de trabajo de las instituciones de la salud. Sí, es un tema complejo, es un tema bastante complejo. Yo siempre a las mujeres que acompaño les aconsejo mucho generar un diálogo lo más profundo que se pueda con los profesionales que las atienden, para justamente poder ir dialogando qué tipo de asistencia ellas quieren. Y esto apunta a que podamos las personas justamente apuntar a otro tipo de atención de la salud, donde no seamos pacientes, ¿no? Que recibimos órdenes e indicaciones pasivos, sino que podamos justamente recibir información, que es uno de los derechos, sobre los procedimientos que están aconsejados ante tal o cual situación, cuáles son las opciones, porque siempre ante una situación tenemos varias opciones que se pueden tomar, y a partir de ahí poder decidir, ¿no? Entonces, bueno, como vos decías, se puede cambiar de obstetra si con quien yo me estoy atendiendo no está dispuesto o dispuesta a trabajar de la manera en la que yo estoy buscando
ser asistida, y eso es muy importante que las mujeres lo sepan. Hasta el último momento una puede cambiarse. Yo siento que es importante tratar de generar ese diálogo, ¿no? Por un lado, al que se puede llegar siempre mejor si una está informada. Ante cualquier situación se puede decidir mejor y estar más empoderada si una está informada. De todas maneras, también me parece, como te decía antes, muy importante recalcar que nuestros derechos no dependen de si estamos informadas o no, o sea que eso no exime al sistema de salud ni a ningún sistema que asista a nacimientos no los exime de respetar nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, como personas usuarias de ese sistema o personas con capacidad gestante, una de las recomendaciones más importantes es poder estar informadas, poder estar acompañadas también durante la gestación, buscar ya sea nuestra pareja o amigas o familia o mujeres que hayan pasado por la experiencia, o dulas también, ¿no? Que son mujeres que están preparadas para acompañar estos procesos y brindar mucha información. Buscar compañía también, ¿no? Que nos ayude a hacer valer nuestra voz en ese momento. Y bueno, y después también en el momento en que estamos siendo asistidas, si bien estamos atravesando un proceso intenso, muy intenso por momentos, también me parece importante aclarar que la mujer siempre tiene posibilidad de decidir, incluso, ¿no? Aún atravesando ese trabajo de parto, y que las mujeres o sea, siento que a veces es más fuerte la situación y la violencia a la que estamos siendo expuestas que lo que el propio parto nos imposibilita. Exacto. ¿No? Entonces, vos sabés que mientras te escuchaba, poner el eje. Mientras te escuchaba me acordaba de la capacidad. De mi segundo parto, que yo le decía a Nancy, que después descubrí, creo que lo charlamos también la otra vez, que había cosas que no se habían hecho de forma correcta. Me acordaba, por ejemplo, de que a mí me pusieron la peridural como una cuestión de rutina. En el lugar donde yo había ido, y me terminé de acostar porque viste te ponen la inyección, que es bastante incómoda y molesta, y me terminé de acostar y nació Laureano. Entonces, o sea, al cohete, ¿cómo decirlo? Me pusieron una anestesia que obviamente no aminoró los dolores de las contracciones porque ya las había tenido. Después nació Laureano y quedás con la parte inferior del cuerpo dormida inútilmente, digamos. Entonces, esto también, ¿no? De como que hay establecidas rutinas o para algunos médicos o para algunas instituciones de cómo debería llevarse adelante un parto, y caen estas cuestiones naturales, como esta sorpresa de que nació antes, inclusive de lo que ellos tenían previsto en esa circunstancia, digamos, en la propia sala de parto. Entonces, bueno, esto, ¿no? De que, por eso yo digo, yo sentí que en ese momento yo no pude decidir, obviamente que en el medio del dolor uno puede pretender que te den algo para minorar ese dolor, porque en el momento yo tampoco me hubiese imaginado que inmediatamente después iban a hacer. Entonces, bueno, me acordaba de eso mientras te escuchaba, ¿no? De lo que significa también para el cuerpo que te anestesien, lo que significa la recuperación después, bueno, un montón de cosas y que como decíamos al principio, se habla con total liviandad, ¿no? Esto sí, yo quiero que me anestesien, yo quiero que me duerman, esta sensación de que uno se queda con que el parto es solamente un momento de dolor. Esto me gustaría también que puedas ampliar un poquito, ¿no? Que hay tantas cosas que uno atraviesa en ese momento que quienes tuvimos la posibilidad de vivirlo es maravilloso, y que desde ningún lugar es solamente un momento de dolor. Y bueno, de verdad que me parece que es importantísimo que podamos, si las mujeres nos estamos empoderándonos, empoderarnos más en estas circunstancias, ¿no? Bueno, eso. Después te quería preguntar otra cosa. Ahí va. Sí, acuerdo totalmente. Yo siento que ahí lo que es importante aclarar es que lo que a vos
te dejó con la sensación de que no pudiste decidir, no fue el parto en sí mismo, sino un sistema que se maneja de una forma violenta, ¿sí? Se maneja de una forma donde la mujer es un paciente y no se le da ese poder de decisión, ¿no? Porque como está atravesando ese dolor, se considera que no puede decidir. Claro. Pero si la acompañamos a esa mujer, si le damos un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, por supuesto que hay situaciones en las que hay que resolver una emergencia y bueno, ahí se entiende que se actúe de otra manera, ¿no? Pero muchas veces se resuelven cosas aniñando a las mujeres y quitándoles su poder. Entonces, bueno, por eso yo hago tanto hincapié en eso, en que no es que una mujer pariendo no tenga por el parto capacidad de decidir, sino que es la forma de asistencia la que le quita poder a la mujer, ¿no? O se lo permite ejercer en otros casos. Otra cosa para sumar ahí a ese relato, a esa anécdota tuya, es que, bueno, muchas veces todo lo que se hace de rutina muchas veces perjudica más de lo que beneficia, ¿no? Claro. Porque realmente habría que poder analizar qué es lo que necesita cada persona, cada mujer y cada bebé, no hacer las cosas por rutina. A veces las rutinas también tienen trasfondos económicos de por qué se aplican, ¿no? Como una peridural en un momento en el que la mujer ya está con el bebé en el canal de parto, no tiene sentido. Y probablemente vos, el efecto de la peridural te llegó después de que tu bebé nació, pero sí también vale aclarar que cualquier cosa que ingresa a la sangre de la mujer automáticamente pasa a la placenta y por lo tanto automáticamente pasa al bebé. O sea que cuando una mujer recibe peridural y su bebé a los 3 minutos nace, ese bebé recibió los efectos de esa anestesia también. Claro. Y eso tiene también sus efectos, hasta en el plano psicológico, ¿no? En el plano emocional, en traumas que pueda llegar a tener esa persona en su adultez, en sus vínculos, en tantas cosas, además del plano físico, ¿no? Claro. Que es el más concreto, el más a corto plazo. Qué importante lo que vos estás haciéndonos ver todo lo que una mamá a punto de dar a la luz tiene que saber, todos los efectos que dan, lo que vos recién comentabas, porque a lo mejor estando ahí no lo sabe y a lo mejor días antes o meses antes de dar a luz estaría bueno que se sepa todos estos temas, entonces uno puede ver qué es lo bueno y qué es lo malo para el bebé. Sí, completamente. Sí, yo siento que como sociedad tenemos que hacer un caminito de profundización, ¿no? De retomar nuestra autonomía en cuanto a la salud, no solo en relación a los nacimientos. Esta es mi mirada de la salud y bueno, transito desde ahí desde hace muchos años. Vos sabés que mientras hablas estamos viendo imágenes de un parto que la verdad que pone la piel de gallina, porque es una señora subida arriba de la mamá que está pariendo, digamos, apretando con una fuerza desmesurada, creo yo, la panza de esta mamá y bueno, es una clara imagen, es violenta la imagen, imagínate, y cuánto uno, y bueno, y claramente de una imposibilidad de reacción ante eso, ¿no? También me parece importante y acá vea mi última pregunta como para ir cerrando, Vicky, que tiene que ver con dónde podemos encontrar toda esta información, porque yo tengo la sensación, como últimamente y por suerte hace algunos años hay muchas artistas o mujeres conocidas que hablan mucho del parto respetado, de sus propios embarazos. También nos queda la sensación de como que es como un lujo, ¿viste? El parto respetado, claro, porque estas mujeres tienen sus hijos en piletas, en clínicas divinas, y les ponen música y tienen una luz tenue, digamos, y quizás
para quienes tenemos otra forma de vivir, nos parece que eso es algo inaccesible. Entonces, me gustaría que nos cuentes a dónde podemos tener información de cuáles son las mejores posiciones para parir, cuáles serían las mejores para nosotras, cómo convocamos a una partera que a lo mejor no forma parte de una institución de salud para que nos acompañe, porque yo les cuento a la gente que Vicky transita embarazos y que después visita a esos niños, niñas, años después, digamos, termina formando parte de esa familia, cuando en realidad uno tiene esa imagen de la partera, que es la mujer que a lo mejor te da el curso de preparto con el mejor de los casos, y que te enseña a cambiar el pañal y alguna que otra cosa, y después la ves el día del parto y nunca más. ¿Cómo podemos llegar a encontrar a personas como vos que hacen otro tipo de acompañamientos? Bueno, por ahí me gustaría compartir que yo ejerzo la partería, soy partera en la tradición y vengo de todo un camino que viene de recuperar saberes ancestrales, pero que están vivos todavía en los barrios. O sea, si hurgueteamos un poquito en cada barrio, podemos encontrar abuelas o mujeres mayores que seguramente han asistido nacimientos porque han sido ahí, ¿no? Porque la vida las ha puesto ahí y porque han tenido una asistencia espiritual para recibir esos nacimientos. Bueno, en mi caso yo me formé en 2 escuelas, una acá en Argentina, una en Brasil, junto a un montón de compañeras y vengo hace muchos años transitando un camino de aprendizaje y acompañando también familias de distintas formas, pero sí acompañamos procesos desde la gestación, procesos de pregestación también, a veces familias que vienen previamente a estar ya embarazadas y acompañamos todo el proceso, incluido el nacimiento, el posparto, la lactancia y como decís, bueno, nada, acompañamos después esos niños ya grandes también. Me pueden encontrar ahí, queda mi contacto en las redes, así que pueden contactarme acá en la ciudad de Santa Fe, sobre todo trabajo y también en alrededores. Tenemos una ronda cada 15 días, que la hacemos en espacio Cunumí, un espacio hermoso donde se trabaja con la crianza respetuosa, y también ahí suceden estas rondas nuestras, entre muchas otras propuestas muy lindas. Entonces, bueno, es un poquito sobre cómo pueden encontrarme. Y con respecto aparte de eso, información, hoy en día, gracias a las redes, hay mucha información disponible. ¿Y en los dispensarios se puede adquirir información o no? Con la pregunta que hoy Lourdes te hacía, o sea, una mujer que decide tener el bebé, ¿a quién tiene que recurrir para que le puedan asesorar? ¿En un dispensario, su obstetra? ¿Quién le puede guiar? Hoy en día, en algunos lugares hay algunas personas, ¿no? Dentro del sistema de salud hay algunas personas haciendo trabajito de hormiga súper respetable, respetable digo, el trabajo que están haciendo, que están justamente, ¿no? Militando tanto como nosotras y eso me parece súper rescatable también. Entonces es cuestión de buscar y andar el camino, buscar hasta encontrar a alguien con quien nos sintamos escuchadas, ¿no? Claro. Creo que buscando muchas veces es más posible encontrar. No es lo que más hay disponible, pero se puede llegar a encontrar personas que tengan información para compartirnos sobre lo que realmente es un parto, no solo respetado, sino un parto fisiológico, que siento que es algo que es una información que se le tiene que brindar a toda la población, ¿no? Que es un parto guiado por la propia sabiduría del cuerpo de la mujer, por las propias hormonas de la mujer, por las propias hormonas del bebé, y que realmente es la forma de parto más seguro. Si nosotros cuidamos la salud de la mujer durante la gestación y permitimos que el parto simplemente se desenlace guiado,
por el propio cuerpo, es la forma de parto más segura, realmente. Entonces siento que como sociedad es a eso a lo que tenemos que apuntar. Me gustaría mencionar también que existe el OVO, que es el Observatorio de Violencia Obstétrica, que lo pueden buscar también a través de las redes, que hoy recibe muchas consultas sobre mujeres que sospechan, no saben, no están seguras si vivieron violencia obstétrica o no en sus partos, o mujeres que tienen dudas porque están atravesando una gestación y el médico le dice, te voy a programar cesárea porque es Navidad o porque me voy a pescar o por lo que sea, ¿no? Razones que son realmente ilógicas y bueno, esto, me gustaría mencionar que es un espacio al que se pueden hacer muchas consultas, es un grupo de mujeres, una ONG, sobre todo de Buenos Aires, pero creo que hay mujeres de otros lugares del país también que están trabajando ahí. Tienen una línea telefónica y se lo puede buscar en las redes. Tienen un espacio de contención terapéutica también. Bueno, Vicky, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Se me ocurren muchas preguntas más para hacerte, pero bueno, ya. Así que seguramente te vamos a volver a molestar en unos meses porque hay cosas puntuales que me gustaría que nos comentes. Se me ocurre, por ejemplo, una episiotomía. Hablamos un día de la episiotomía. Le hacemos un programa a la episiotomía, por favor, que es una práctica sumamente común y por lo general innecesaria y que genera bastante sufrimiento, sobre todo en el posparto para las mamás. Hay un montón de pequeñas cositas que suceden en esa sala de parto que se pueden evitar y sobre todo sus consecuencias. Así que seguramente te vamos a molestar en un tiempo para que hablemos de eso, para que podamos elegir si las queremos o no. Me encantó, no es molestia para nada. Hagamos un programa sobre la episiotomía, que es la mutilación de esta parte del mundo occidental, de la que no se habla. Exacto. Y hay que empezar a hablar, empezar a hablar. Sí, claro. Y bueno, sí, sobre todo lo que tengan ganas. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, te mando un beso enorme, nos vemos prontito. Acá tengo...